¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver el tema de esta sesión. Se llama aceptadores finitos deterministas, aceptadores o autómatas. Y bueno, más o menos esta sesión consta de los siguientes puntos. Vamos a ver como casi siempre una motivación. Vamos a ver a definir formalmente qué es un aceptador finito determinista. Recuerden que la sesión de conceptos preliminares, pues simplemente vimos muy por encima las nociones del lenguaje, autómata y gramática. Bueno, en esta ocasión pues tenemos que entrar ahora sí que de lleno y a profundidad, concretamente en la noción de autómata finito determinista. Vamos a definir los lenguajes que aceptan los autómatas finitos deterministas, su relación, y bueno, pues son los lenguajes regulares. Y bueno, como es usual, eh, eh, una serie de ejercicios que tendrán que trabajar. Ok, bueno, como ya dije, fue muy breve e informal lo que hablamos de autómatas en la sesión de conceptos preliminares. Entonces, bueno, pues tenemos que ser, si el curso se llama lenguajes formales y autómatas, pues eso tenemos que ser más precisos, dar definiciones formales y comenzar a desarrollar resultados rigurosos. ¿Qué significa resultados rigurosos? Pues que hay una demostración matemática atrás de ellos. Bueno, vamos a comenzar con el caso más simple de aceptador finito o autómata finito, que es el de los aceptadores finitos deterministas. Y bueno, como dice ahí, no, se caracteriza por no tener almacenamiento temporal, ¿vale? Eh, Véanlo como que tiene un archivo de entrada y no se puede recibir. Entonces, por esta razón, un autómata finito está severamente limitado en su capacidad para recordar cosas durante el cálculo, ¿sale? Solo lee un símbolo a la vez. Se puede ordenar una cantidad finita de información en la unidad de control, colocando la unidad en un estado específico, para eso nos sirven los estados. Pero dado que el número de tales estados es finito, pues un autómata finito solo puede lidiar con situaciones en las que la información que se almacenará en cualquier momento está estrictamente limitada, como veremos, como iremos viendo a través del curso. Bueno, la definición de un autómata finito, pues se define como un quíntuple, ¿verdad? Algunos autores dicen un sistema, ¿verdad? Con 5 elementos, un estado Q. Bueno, los elementos son Q mayúscula, sigma mayúscula, delta minúscula, Q sub 0 minúscula, Q minúscula sub 0 y F mayúscula. Y esos, cómo están relacionados esos elementos de ese quíntuple, pues de la siguiente manera. Q es un conjunto finito de estados internos. Sigma es un conjunto finito de símbolos llamado alfabeto de entrada. Y delta es una función total llamada función de transición. ¿Qué hace delta? ¿Cuáles son sus argumentos de delta? Pues debe ser un estado, ¿verdad? Un estado Q y un elemento en sigma, es decir, un estado y un símbolo. Dado un estámbolo y el estado y el símbolo que lee, pues nos va a llevar a otro estado. Noten que es total, por lo tanto debe haber una definición de delta para cada estado en Q y para cada símbolo en sigma. Y bueno, hay un estado distinguido, ¿verdad? Porque lo sacamos del conjunto de estados y le llamamos Q0, Q sub 0, y ese le llamamos el estado inicial, ¿sale? Por ahí, estando en ese estado, el autómata empezará su funcionamiento. Ahorita con calma iremos viendo. Y luego, bueno, tenemos un subconjunto de los estados, le vamos a llamar estados finales. Estados finales, pues serán, si el autómata termina de leer la entrada y permanece y está en un estado final, pues entonces la cadena se considera aceptada, la cadena que le dimos como entrada. Y si no queda en un estado final, pues la cadena se considera rechazada. Bueno, ¿cómo opera un aceptador finito determinista? Bueno, en el inicio, ¿verdad? Se supone que está en estado inicial Q0, como dije,
con su mecanismo de entrada en el símbolo más a la izquierda de la cadena de entrada. Esas son las dos condiciones iniciales. Empiezo en Q0 y empiezo leyendo el símbolo más a la izquierda de la entrada. Bueno, durante cada movimiento el autómata, es decir, el mecanismo de entrada avanza una posición hacia la derecha, por lo que cada movimiento consume un símbolo de entrada. Vamos a ir, cada movimiento voy a leer el siguiente símbolo, siguiente símbolo, siguiente símbolo. Cuando se alcanza el final de la cadena se acepta si el autómata se encuentra en uno de los estados finitos, de lo contrario la cadena se rechaza. Solo nos podemos mover de izquierda a derecha y leyendo cada vez exactamente un solo símbolo. Y bueno, como ya dije, las transiciones de un estado interno a otro se rigen por la función de transición delta, dependiendo en qué estado estoy y qué símbolo estoy leyendo en este momento, pues voy a ir a uno u otro estado. Bueno, un ejemplo muy concreto, supongan que tienen que delta de Q0, A es igual a Q sub 1. Entonces, bueno, lo que dice esto es que si el autómata aceptador finito determinista está en el estado Q0 y el símbolo de entrada actual es A, el autómata finito o el DFA o el autómata finito o el aceptador finito, como quieran llamarle, las tres maneras son correctas, va a pasar al estado Q sub 1. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de autómatas, es esencial tener una imagen clara e intuitiva con la que trabajar. Recuerden, siempre nos auxiliamos de algunas representaciones para trabajar con cosas más abstractas para que, digamos que como humanos nos sea más fácil visualizar las cosas de alguna manera. Y bueno, pues como dice ahí, pues eso, vamos a usar grafos de transición para visualizar y representar autómatas. Y bueno, esos grafos de transición, ¿cómo los vamos a conformar? Pues los vértices representan estados y las aristas representan transiciones. Las etiquetas en los vértices son los nombres de los estados, mientras que las etiquetas en las aristas son los valores actuales del símbolo de entrada. Ejemplo, si tengo que los estados Q sub 0 y Q sub 1 como estados internos de alguna DFAM, entonces el grafo asociado con M debe tener un vértice que etiquetado Q sub 0 y otro etiquetado Q sub 1, para empezar. Debe haber una arista de Q sub 0 a Q sub 1 que representa la transición, pues delta de Q sub 0, Q sub 1. El estado inicial lo vamos a representar o se va a identificar agregado una flecha entrante sin ninguna etiqueta y que no se origina en ningún vértice. Es solo una flecha de entrada al estado inicial, sin etiqueta la arista. O flechita en el grafo. Los estados finales se dibujan con un círculo doble. Y bueno, más formalmente, ¿verdad? Eso es una explicación, pero formalmente tenemos lo siguiente. Si M es nuestro quíntuple, nuestro autómata, ¿verdad? Es un aceptador finito determinista, entonces su grafo de transición asociado le vamos a llamar G sub M, el grafo de transición asociado a el autómata M o al aceptador M, tiene exactamente pues la cardinalidad de Q vértices, ¿verdad? Es decir, el número tiene tantos vértices como números de estados tiene el DFAM. Y bueno, pues obviamente, como ya dijimos, cada uno etiquetado Q sub I. Y todos son diferentes, ¿verdad? Porque los estados que hay en Q son distintos. Entonces, bueno, para cada regla de transición, delta de QI, Q sub I, A igual a Q sub J, el grafo debe tener una arista de QI a QJ etiquetada A, ¿verdad? Que es lo que dice. Estando en el estado Q sub I, leyendo el símbolo A, debo de cambiar al estado Q sub J. Bueno, el vértice asociado con Q sub 0 se llama vértice inicial y los que se etiquetan con los que están en los vértices finales, pues son aquellos que están obviamente en F. Y bueno, es fácil convertir la definición de un autómata de la definición formal de quíntupla a
su representación como grafo de transición y al revés, dado un grafo de transición, puedo obtener la quíntupla. Bueno, pues para eso vamos a ver un ejemplo. Ok, pues el ejemplo que consiste, pues nos dan el autómata M, ¿verdad? Que consiste de 3 estados, Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. El alfabeto, ¿verdad? Del autómata, o el autómata se basa en el alfabeto 0 y 1. Tengo mi función de transición que ahorita voy a escribir. Y el único estado final es Q sub 1. Y como está definida delta, pues dice que delta estando en Q0 y leyendo un 0, se va a Q0, se queda en Q0, no cambia de estado, ¿verdad? Se queda en el mismo. Delta de Q sub 0 con 1, es decir, estando en Q sub 0 y leyendo en 1, sí cambia al estado Q sub 1. Delta de Q sub 1 con, leyendo un 0, estando en Q sub 1 y leyendo un 0, paso al estado Q sub 0. Delta de Q sub 1 con 1 va al estado Q sub 2. Delta de Q sub 2 leyendo un 0 se queda en Q sub 2 y delta de Q sub 2 con 1 se queda en Q sub 1. Perdón, pasa a Q sub 1. Entonces, bueno, como dibujo mi grafo, pues hay 3 estados. Claro, ese es un ejemplo muy sencillo. Entonces, pues acá simplemente se pusieron los 3 estados en una misma línea, ¿verdad? No siempre es así, a veces hay que acomodarlos. Obviamente, como bien saben, pues curso de discretas, cuando vieron grafos, pues que hay muchas formas de dibujarlos. Entonces, bueno, en este caso tenemos Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. El final, ok. Lo que dijimos, ¿verdad? El estado inicial, pues se indica acá y en el grafo, pues simplemente le ponemos una flechita que entra al vértice, pero no tiene etiqueta y no proviene de ningún estado. Entonces, bueno. Luego, dibujamos a Q sub 1. Q sub 1 como es final, como aquí lo indicamos, ¿verdad? Recuerden, el último elemento del quíntuple es el conjunto de estados finales. Entonces, como el único elemento es Q sub 1, bueno, pues a Q sub 1 lo marcamos como estado final. Q sub 2 no está dentro de los finales, pues simplemente lo dibujamos. Y luego dibujamos las aristas, ¿verdad? Recuerden que decíamos que cuando tenemos un delta decíamos en general Q sub I, A igual a Q sub J, debe haber una arista de QI a QJ etiquetada A. En este caso concreto tengo de Q sub 0 a Q sub 0 con 0. Entonces tengo que poner, ¿verdad?, una arista que regresa a Q sub 0. De Q sub 0 parte y regresa a Q sub 0. Y como etiqueta de la arista le voy a poner 0. Luego dice que de Q sub 0 con 1 voy a Q1, pues es lo que está marcado en esa parte, ¿verdad? De Q sub 0 con 1 va a Q sub 1. Luego, estando en Q sub 1, ¿verdad? Con 0 se va a Q sub 0. Entonces tenemos este proceso de regreso, ¿verdad? Y luego de Q sub 1 con 1 va a Q2, que es esta parte de aquí. Q2 con 0 se queda en Q2. Bueno, nuevamente de Q2 a Q2 debo de tener este loop, ¿verdad? Este ciclo. Y voy a tener la arista etiquetada con la transición, con lo que es el símbolo de entrada o del alfabeto, 0. Lo dice que con Q2 con 1 va a Q1, pues eso se denota de esa manera. De Q2 con 1 va a Q sub 1. Entonces es la manera en que dibujamos las aristas. Noten que en este grafo tengo toda la información para recuperar esto. ¿Cuántos estados tiene? 3, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2. ¿Cuál es el alfabeto de entrada? Recuerden que delta es total, entonces todos los símbolos que estén en el grafo son los únicos símbolos que puede haber. Entonces, noten que la definición de delta está dada para todos los estados y para todos los símbolos del alfabeto. Entonces, como el conjunto de estados su cardinalidad es 3 y la cardinalidad del alfabeto es 2, entonces por eso necesariamente, como es total, tengo que tener 3 por 2 igual a 6 definiciones para delta. Una para cada estado
y para cada símbolo del alfabeto. Entonces, bueno, pues aquí notamos, ¿verdad? Todos los estados tienen una transición o tienen una arista que sale de ellos etiquetada con los símbolos del alfabeto, 0 y 1. Q1 también, ¿verdad? Tiene para 0 y para 1. Y Q2 también para 0 y para 1. Entonces, ahí podría recuperar pues la función de transición. Y el alfabeto, de paso, ¿verdad? Porque ya sé que el alfabeto consta de 0 y 1. Delta, ¿cómo la puedo? Ya la recuperé, ¿verdad? De la manera que comentamos. Y ¿cuál es el inicial? Pues acá lo marca esta flecha. ¿Cuál es el final? Pues ese final lo marca el vértice que tiene hay un doble círculo, ¿verdad? Ajá, es el estado final. Bueno, ¿qué cadena? Vamos a poner algunos ejemplos de cadenas que acepta AFD o DFA. Bueno, primero vemos que acepta. ¿Cuál es la cadena más simple que acepta? Pues sería que empezando en Q0, ¿verdad? Leyeron 1 y se quedaron con un 1 en Q sub 1 y ya no tuviera nada que leer, o sea, la cadena fuera 1. Pues sí, esa es la cadena más simple que acepta este autómata. ¿Cuál es la siguiente? Digamos, pues esta, 0, 1. ¿Por qué es la más simple? Porque su longitud era de longitud 1. Simplemente por la longitud, no es que sea más compleja en otro sentido. Con la cadena 0, 1, ¿qué va a pasar? Pues con la cadena 0, 1, pues lo mismo, ¿verdad? Q0 leyendo un 0, nos decía que quedáramos en Q sub 0, y leyendo el 1 dice que nos vayamos a Q sub 1. Luego, la siguiente, o quisiéramos inferir de alguna manera cuál es el lenguaje que acepta. Noten lo siguiente. Si leo un 1, dice si ya es el final de la cadena, acepta la cadena. Pero si no es el final de la cadena, ¿qué puede ocurrir? Pues que se encuentre o más ceros o más unos. Ajá. Si se encuentra más ceros, pues se regresa a Q sub 0 y volvemos a empezar. En Q sub 0, todos los ceros que lea, ahí se queda en Q 0, no cambia de estado. Y cuando lee un 1, pues se viene para acá. Estando en Q1 ya voy a aceptar, pero si todavía hay elementos que procesar en la entrada, entonces si leo un 1, se sale de ahí, ¿verdad? Y luego, si lee un 0, se queda ahí. Hasta que vuelva a leer un 1, se regresa a Q sub 1. Entonces podríamos decir pues que este autómata reconoce, ¿verdad? Cadenas de ceros y unos que necesariamente terminan con 1, pero no consecutivo, ¿verdad? Porque si no hubiéramos quedado acá. Es decir, antes del último 1 que acepte, debe haber un 0. ¿Sí? ¿Sí? Porque acá estábamos, supongan que está en Q1, que es final, ya llegamos aquí porque había un 1 y antes hubo ceros. Aquí vemos eso, ¿verdad? Que antes hubo ceros. No nos movíamos de ahí. Pero cuando hubo un 1, después de muchos ceros, se vino Q1. Luego, si no era el último símbolo de la entrada, entonces otro 1 lo saca del estado final. Y necesita ceros y luego otro 1 para regresar. No, perdón, sí podría, ¿verdad? Terminar con 1, 1, porque con 1 nos vendríamos acá y luego con 1 acá. Bueno, esa es la explicación que acabo de hacer, comenzando en el estado Q sub 0, el primer símbolo 0, bla, bla, bla. Entonces, bueno, como llegamos al final de la cadena, como dije, y pues también aceptó 0, 1. Bueno, no acepta 0, 0, ¿verdad? Porque pues, como dijimos, se queda en Q0.
Bueno, hagan ese ejercicio, ver, por ejemplo, acepta 101, pues empezamos en Q0, lee el primer 1, va a Q1, lee el segundo símbolo que es el 0, pasas a Q sub 0, lee el último símbolo que es 1, pues regresa al final, ¿verdad? Y bueno, si va a aceptar estas, noten que para que acepte unos consecutivos debe ser un número ¿qué? Vamos a ver. Si tenemos un 1, para que supongan que están 3 pasos antes de terminar. Entonces están en Q1, ese es un 1, leen otro 1, lo saca de ahí, ya llevo 2 unos y luego regreso con 3 unos. Noten que 4 unos me mandarían de regreso a Q2 y no aceptaría. Entonces, eso quiere decir que ¿qué? Pues que para que acepte debe terminar en un número impar de unos, ¿verdad? Es cadenas que terminan con un número impar de unos. Este es un número impar de unos, este también es un número impar de unos, este es un número impar de unos. No importa que haya antes, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque para llegar aquí, no importa que haya leído antes, para llegar aquí, bueno, debido a haber, no importa la cantidad de ceros que haya leído, encuentra el primer uno y está dispuesto a aceptar. Es que termina con un 1. Pero más bien en general termina con un número impar de unos, porque si vuelve a leer 1, lo saco. Ese sería un número par, ahí tendría 2, sería un número par de unos. Leo otro 1, un número impar de unos, lo regreso. Si leyera 4 unos, lo vuelvo a sacar. El quinto 1, lo vuelvo a regresar. Entonces por eso, pues, acepta cadenas este autómata que terminan con un número impar de unos. Bueno, por lo tanto no va a aceptar esta, ¿verdad? Si lee un 1 se viene para acá, con 0 se viene para acá, con otro 0 se viene para acá, ya se acabó la cadena y queda en Q sub 0, que no es final, entonces no acepto. Lo mismo con 1, 1, 0, 0, con 1 me lleva para acá, a Q sub, estando en Q sub 0, leyendo el primer 1 de esta cadena, me lleva a Q sub, estando en Q0 me lleva a Q sub 1, leyendo el siguiente 1 me lleva a Q sub 2, y bueno, el tercer símbolo que es un 0, me quedo aquí, el cuarto y último símbolo que es otro 0, me quedo aquí. Q sub 2 tampoco es estado final, por lo tanto tampoco acepta este tipo de entrada. Ok, continuamos. Entonces, ok, bueno, justamente lo que vimos, y vamos a leer cadenas de entrada, ¿verdad? Y la función delta solo me permite, o bueno, define si estoy en un estado y leo un símbolo de entrada, a qué otro estado voy. Pero bueno, esos se llaman movimientos, ¿verdad? Que vamos haciendo, como ir de un estado a otro, de acuerdo a lo que vayamos leyendo de la entrada. Pues debemos generalizarlo de tal manera que ahora pueda, de una vez, ¿verdad?, decir en muchos pasos o cómo se va a comportar el autómata al leer toda una cadena, no solo un símbolo. Esto que íbamos haciendo de uno en uno, ¿verdad? Ahora hay que automatizarlo. ¿De qué tamaño son las cadenas? Pues no sabemos, ¿verdad? Las cadenas de entrada, ¿de qué tamaño son? No sabemos de antemano. Pueden ser de cualquier tamaño. Por lo tanto, lo único que sé es que son finitas, pero pueden ser de cualquier tamaño. Entonces, bueno, quiero hacer una extensión, ¿verdad?, a la función de transición. A esa extensión le voy a llamar delta asterisco, ¿verdad? Esto es. Y bueno, el asterisco es justamente, ¿verdad? Recordarán que así se denota
la cerradura transitiva y reflexiva de una relación. Bueno, en este caso una función es un caso especial de una relación. Entonces, eso nos va a decir cómo voy a procesar cadenas. Y recuerden, las cadenas tenemos desde la cadena vacía hasta cadenas de cualquier longitud basadas en un alfabeto. Entonces, bueno, justamente quiero definir cómo moverme muchas veces, ¿verdad? Delta nos dice cómo hacer un movimiento el autómata entre los estados. Y delta asterisco, pues lo que me va a decir, es decir, la cerradura reflexiva transitiva de delta, lo que me va a decir es, si estoy en un estado y proceso toda una cadena, ¿a qué estado llego? ¿Ok? Bueno, pues ya lo que dijimos. Entonces, pues como ejemplo, supongan que tenemos que delta es igual a q sub 0, a igual a q sub 1. Hay que recordarnos estas dos ecuaciones, la 1 y la 2. Y que delta de q sub 1, b no me lleva a q sub 2. Entonces q sub 0 con a me lleva a q sub 1 y q sub 1 con b me lleva a q2. No, noten que no estoy describiendo todo el autómata, solo estoy diciendo cómo se comporta aquí por el ejemplo que vamos a usar simplemente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué esperaríamos? Pues que al procesar la cadena B, delta asterisco empezando en Q sub 0, pues termina en Q sub 2, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque dice que Q sub 0 con A me debe llevar a Q sub 1. Y Q sub 1 con B me debe llevar a Q sub 2. Entonces, aquí es el resultado que quiero. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues formalmente. Bueno, pues como puede ser una cadena de cualquier tamaño, entonces lo que hago es una definición recursiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice esto? Recuerden, el caso base de una cadena es la cadena vacía. Entonces dice, si no, delta asterisco estando en el estado Q, ¿cómo se va a comportar con la cadena vacía? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde se va a mover? No, pues no te muevas. En 0 pasos, eso serían 0 pasos, ¿verdad? No se va a mover. Y luego, pues en general, dice, bueno, pues en general, fíjese que cualquier cadena que no sea vacía, usted la puede dividir en una cadena y su símbolo más derecho. ¿Sí? Una cadena W y su símbolo más derecho A. Siempre, toda cadena, si no es vacía, siempre van a poder encontrar pues un prefijo, el prefijo que está antes del símbolo más a la derecha. Si la cadena es de longitud 1, bueno, pues claramente el prefijo sería lambda, ¿verdad? Y hay un prefijo más a la derecha, pues sí, A. Entonces, bueno, ¿cómo se define eso? Pues recursivamente decimos, bueno, lo separo, ¿verdad? Separo ese símbolo más a la derecha y digo, ok, vamos a ver qué haces con el prefijo W recursivamente. Ya que termines de hacer eso, pues entonces ya a donde llegues yo ya sabré, dado delta, ¿verdad? Ya sabré a dónde ir con A. Eso es lo que dice. Entonces, procesan el prefijo primero y al último ya recursivamente se procesará. Noten que cada vez decrece el tamaño de la cadena que estoy procesando, ¿verdad? Si aquí era de tamaño n más 1, aquí recursivamente proceso una cadena de tamaño n. Si esto era de tamaño n más 1, pues entonces A es un símbolo, por lo tanto su longitud es 1, como cadena su longitud es 1. Entonces, por lo tanto, la longitud de W es n. Entonces, define recursivamente algo de tamaño n más 1 en términos de algo de tamaño n. Entonces, eventualmente, delta asterisco me va a llevar a procesar la cadena vacía. Y bueno, ya simplemente cuando proceso la cadena vacía, digo, bueno, pues ya que terminé, de donde estoy, ahí me quedo. Bueno, entonces, pues un ejemplito, ¿verdad? Tenemos que delta asterisco de Q0 a B por 4, ¿verdad? ¿Qué hice? Pues lo que dije, separo una cadena de cualquier longitud en que no sea vacía, ubico su símbolo más a la derecha, es B, y entonces
pues digo delta, de delta asterisco de Q0 con A, y luego coma B. Procesa el prefijo, recursivamente procesa el prefijo de longitud n, ¿verdad? Si la cadena es de longitud n más 1, procesa el prefijo de longitud n con delta asterisco, y luego, y aparte, esperamos, ¿verdad? Apartamos, dependiendo de dónde nos lleve eso, delta al final verá qué hace con B. Bueno, entonces ahora tengo que procesar esto, ¿verdad? Esa es una cadena de longitud. Delta asterisco tiene que procesar una cadena de longitud 1. Por lo tanto, como dijimos, separamos, ¿verdad? El símbolo más a la derecha A es A y su prefijo es lambda. Entonces, pues, recursivamente, ¿verdad? ¿Qué debe de hacer? Pues seguimos la definición que nos da la ecuación 4. Pues que delta de delta, ¿verdad? Acá ya llevo, perdón, aquí estoy de aquí acá. Delta de delta asterisco, porque delta asterisco está en términos de delta y delta asterisco. Entonces llevo este delta asterisco me genera este delta y este delta asterisco. De Q0, pues el prefijo de el único prefijo que tiene una cadena de longitud 1, además de sí mismo, es lambda. Entonces, luego, por la definición A, ¿verdad? Y luego B. Q0 con lambda, ya terminé, ¿verdad? La etapa recursiva. Q0 con lambda, pues me dice que estando en delta asterisco, estando en cualquier estado, leyendo lambda, se queda en ese estado que haya estado. Entonces aquí pues nos quedamos en Q0, ¿verdad? Y eso por 3 me da delta de Q0, A, B. Luego, si se acuerdan, ¿verdad? Dijimos que delta de Q0 con A me llevaba a Q1 y Q1 con B me lleva a finalmente a Q2, que era lo que esperábamos ahí arriba, aquí, ¿verdad? Esto es lo que esperábamos que hiciera, pues efectivamente eso es lo que hace. Entonces, la manera en la cual un autómata finito determinista puede procesar toda la cadena de entrada. Ok, bueno, pues ya dijimos que ya definimos precisamente que es un aceptador, ya extendimos la función de transición a cadenas, entonces pues ahora sí ya sabemos, ya tenemos las herramientas para poder decir cuál es el lenguaje asociado o aceptado por un autómata. Bueno, pues es el conjunto, obviamente, ¿verdad? Es el conjunto de todas las cadenas aceptadas por el autómata. De tal manera que tenemos esta definición 2. El lenguaje aceptado por un autómata o aceptador finito determinista, M, dado por este quíntuple, bueno, pues es el conjunto de todas las cadenas en sigma aceptadas por M. Formalmente, ¿cómo escribo eso? Aquí está mal. Perdón, aquí en lugar de que no está, es al revés, que sí está. ¿Ok? Entonces, déjenme anotar la página para corregirlo cuando suba la presentación. Eso ya va a estar corregido. Acá tengan en cuenta, esto es lo contrario. Es decir, el lenguaje aceptado por la máquina o el autómata M son todas las cadenas, ¿verdad? Puede incluir a la cadena vacía. Tales que, ¿qué? Pues que al procesar, iniciando en Q0 la cadena, resulte que esa cadena sí está en F. Eso está mal, insisto. Debe de decir que está en F. Como lo dijimos al inicio, ¿no? Aquí nada más se me fue la negación. Entonces, bueno, ese es el lenguaje. Bueno, aquí, ahorita vamos a ver eso. Entonces, esta es la definición del lenguaje aceptado por un autómata finito. Estando en Q sub 0, después de leer todos los elementos de la cadena, si termina en un estado final, entonces esa cadena está en el lenguaje. Aquí fue el error, que copié nada más la fórmula y no hice el cambio. Bueno, tengan en cuenta que requerimos que delta y en consecuencia delta asterisco deben ser funciones totales. Por supuesto, si delta es total, entonces garantizamos que delta asterisco sea total. En cada paso se define un movimiento único, por lo que se justifica llamar determinista dicho autómata.
si se dan cuenta, lo que hemos visto, no importa dónde vaya, está en un estado y leyendo un símbolo, yo lo puedo pasar a otro estado, a uno y a solo uno. No me puedo quedar sin saber qué hacer estando en un estado y leyendo un símbolo, no me puedo quedar sin saber qué hacer. Tengo que ir a otro estado. Y nada más a uno, no puedo ir a más de uno, con el mismo símbolo. Por supuesto, con diferentes símbolos, como vimos en el ejemplo, pues sí podemos ir a más de un símbolo. Bueno, entonces por eso se justifica llamar determinista el autómata, ¿no? Bueno, acá no hay de otra, ¿verdad? Acá, bueno, eso tendrá sentido cuando hablemos de máquinas de Turing, pero acá un autómata finito determinista procesa toda la cadena, no puede quedarse a la mitad, ni en ningún lugar intermedio. A fuerza, desde que empieza a leerla, termina de leerla. Y bueno, ¿la va a aceptar o no la va a aceptar? Porque también no hay de otra, ¿verdad? Mis estados o son finales o no son finales. No hay estados que sean finales y no finales, sino o son finales o no finales. Entonces, por lo tanto, pues la acepta o no la acepta. Bueno, una aceptación significa que el DFA se detiene en un estado no final y entonces, pues es fácil, ¿verdad? Definir el complemento de un lenguaje o del lenguaje aceptado por el autómata M. Pues son todas las cadenas, ¿verdad? Tal que de nuevo, procesándolas a partir de Q0, procesando toda la cadena, acá sí está bien, no está en F, no termino en un estado final. Ese sería el complemento, ¿verdad? Todas las cadenas que no están o que no acepta el autómata, ese sería el complemento del autómata, del lenguaje reconocido por el autómata. ¿Ok? Vamos a analizar este grafo que vemos con diferencia de los demás, del anterior. Bueno, la única diferencia, y es lo que dice aquí, vamos a poner, en este hay dos etiquetas con en una sola arista. ¿Eso qué significa? Pues eso, que es una forma abreviada, ¿verdad? De dibujar dos transiciones distintas. ¿Por qué transiciones distintas? Pues eso significa que delta de Q sub 1 leyendo A va a Q sub 2 y delta de Q sub 1 con B o leyendo B va a Q sub 2. Lo mismo, ¿verdad? Delta de Q sub 2 leyendo A va o se queda en Q sub 2 y delta de Q sub 2 leyendo B va o se queda en Q sub 2. Entonces simplemente es para abreviar, ¿verdad? Para no estar poniendo tanta flecha. Van al mismo estado, con diferentes símbolos. Hay transiciones del mismo estado con diferentes símbolos a el mismo otro estado, pues entonces simplemente las aristas las etiquetamos con cada uno de los símbolos con los cuales se logra la transición. Y la transición se toma siempre que el símbolo de entrada coincide con cualquiera de las etiquetas de la lista, por supuesto, ¿verdad? Es decir, voy a ir para acá, de Q1 a Q2 voy a ir para acá, si leí A o si leí B. Eso está implícito. Bueno, ¿qué hace el autómata? Vamos a tratar de inferir cuál es el lenguaje que hace el autómata. Bueno, permanece en Q sub 0, ¿verdad? Hasta que se encuentra la primera B. Cada vez que leas, ahí se queda. Recuerden, Q sub 0 es el estado inicial. Y cuando estamos en el estado, cuando empieza a funcionar el autómata, tiene que estar en el estado inicial y tengo que estar dispuesto a leer el símbolo más a la izquierda de la cadena. Entonces, es decir, el inicio de la cadena. Entonces, si al inicio de la cadena hay puras As, pues me quedo en Q sub 0 hasta que leo una B. ¿Sale? Si después de la B se acabó, si leí esa B y se acabó ya terminé de leer la cadena de entrada, pues acepto. Es el único estado de aceptación Q1. Pero si leo una B y después sea A o B me voy a Q sub 2,
ya, no, nunca voy a aceptar, ¿verdad? Porque ¿por qué? Porque estando en Q sub 2, eh, estando en Q sub 2, me quedo siempre en Q sub 2. Ya no puedo, y Q sub 2 es un estado no final, por lo tanto no puedo, no voy a poder aceptar. Entonces, ¿qué lenguaje? ¿Qué lenguaje sería? Pues bueno, vemos que puedo leer la cantidad para que yo llegue a Q sub 1, ¿cómo llego a Q sub 1? Es una forma de inferir intuitivamente el lenguaje que es aceptado por esta gramática. Bueno, dice, para llegar a Q sub 1, pues debí de haber estado en Q sub 0 y haber leído una B. Ajá. Bueno, ¿y cómo llegas a Q sub 0? Pues porque porque empecé a leer la cadena cuando inició el autómata, o porque leí un número, pues quién sabe cuántos, ¿verdad? Pero muchas As. Leí una cadena de puras As, y luego una B, y entonces ya llega al estado final. Y si después leo más cosas, ya me voy a este estado. Este estado, como veremos, le vamos a llamar trampa. Estados trampa son los que de ahí ya no se puede salir el autómata bajo ningún símbolo de entrada. Ajá. Siempre se queda ahí. Lo que venga después de la cadena ahí se queda. Pues se llama trampa. Los estados trampa pueden ser finales o no finales. Veremos adelante un ejemplo al respecto. Pero bueno, entonces, si después de la B que leí, de muchas As, de una B, llegó un final. Y después leo cualquier otra cosa, A o B, ya nunca más me saco de ahí y voy a un estado trampa, no final, por lo tanto, nunca más podré aceptar la cadena. No podré aceptar esa cadena. Entonces, bueno, pues como que el lenguaje que acepta este autómata, pues es a la NB con N mayor igual que 0, ¿verdad? Porque directamente la cadena que solo consta de B, pues podría llevar B. Sería aceptada. Bueno, es lo que he analizado. Ya les dije el estado trampa. Entonces, bueno, también ya dije eso. Constan un número arbitrarios de As, seguidas de una sola B. Cualquier otra cadena se rechaza, ¿no? Entonces, como dije, pues es el lenguaje a la NB, con N mayor igual que 0. Ok, este ejemplo nos muestra, pues eso, lo útiles son los grafos, ¿no? Para poder analizar qué hace un autómata. Bueno, por supuesto que se puede usar la definición de delta y la extensión, la función de delta asterisco, ¿verdad? Pero bueno, es más difícil de seguir, como vieron aquí, pues hay muchos paréntesis, por ejemplo. Me puedo equivocar en el número de deltas que voy, a veces se me olvidan. O puedo poner de más, entonces es más intuitivo moverse en el autómata, por lo menos para entender. Para hacer demostraciones sí a fuerza tengo que usar la delta y delta asterisco, pero bueno, digamos que para esta parte pues está bien. Ok. Bueno, lo que hicimos, vamos a usar grafos que son más intuitivos en la medida de lo posible. Y bueno, cuando hacemos cuando representamos cualquier, cualquier noción matemática con algún tipo de dibujo, vamos a decirlo así, pues tenemos que tener la garantía de que si razono sobre, en este caso, el grafo, o razono con la función de transición y la función de transición extendida, entonces va a ser lo mismo. ¿Ok? Y bueno, para eso pues tenemos que hacer una demostración.
Bueno, entonces tenemos este teorema. Tenemos un aceptador finito determinista, ¿verdad? Dado por sus 5 elementos. Tenemos el grafo asociado, ¿verdad? De ese autómata. Y entonces dice que para cada estado en Q, recordemos que delta es total, para cada cadena, noten que en sigma más, entonces cada cadena que no te contenga la cadena vacía, ¿sale? Cada cadena no vacía. Dice, si delta asterisco de QI, W me lleva a QJ, noten que aquí no estoy pidiendo que sea final o no, sino simplemente dice, esté en cualquier estado, leyendo cualquier cadena que no sea vacía, si llego a QJ, sí, solo sí, en el grafo asociado hay un camino con etiqueta W de QI a QJ. Lo que esperaríamos, ¿no? Voy procesando la cadena, y entonces voy yendo de estado en estado, y voy marcando un camino en el grafo, puedo regresar, puedo ir, pero bueno, ese camino debe estar etiquetado W, que es la cadena que se fue leyendo, ¿sale? Intuitivamente es muy claro esto, pero bueno, vamos a hacer la demostración. Y bueno, la demostración lo vamos a hacer por inducción sobre la longitud de W. Bueno, vamos a suponer que la afirmación es verdadera para todas las cadenas V de longitud menor o igual que n, ¿sale? Esa es nuestra hipótesis de inducción. Bueno, entonces considera ahora ¿cómo consigo una cadena W de longitud n más 1? Pues para el caso de cadenas es muy fácil, ¿verdad? Si B es de longitud n, pues le pongo un símbolo más a la derecha y ya va a ser de longitud n más 1. Entonces esta cadena es de longitud menor o igual que n más 1, ¿verdad? Bueno, supongamos que delta asterisco, ¿verdad? Por hipótesis de inducción, con B, empezando en Q sub I, me lleva a un Q sub K. Pues como la longitud de B es n, pues es n por esto, ¿verdad? Si W es de n más 1, pues B es de longitud n. Entonces, por hipótesis de inducción, ¿verdad? Debe haber un camino en GDM etiquetado con B de QI a QK. Bueno, entonces, si dije que delta asterisco de QI a W me lleva a QJ, entonces y ya sé que hasta B me lleva a QK, entonces debe haber a fuerza una función de transición, ¿verdad? ¿Sale? De QK, tal que diga que QK con A me lleva a QJ. ¿Por qué? Pues porque por construcción, ¿verdad? El autómata asociado debe tener una arista de QK a Q sub J, con etiqueta K. Bueno, entonces, por lo tanto, hay un camino etiquetado con BA igual a W entre QI y QJ, ¿verdad? Por hipótesis de inducción hubo uno entre QI y QK, y luego, pues, por construcción, ¿verdad? Si dije que voy a llegar hasta QJ, pues de QK con A debe haber un movimiento a QJ. Bueno, dado que el resultado es obviamente cierto para n igual a 1, pues podemos afirmar por inducción que para todo W en sigma asterisco. Y entonces, si tengo que delta asterisco de Q sub I con W es igual a Q sub J, entonces implica que hay un camino en el grafo asociado de QI a QJ etiquetado con W. Y bueno, podemos invertir el argumento y para decir que la existencia de tal camino implica 5, ¿no? Es decir, que haya un camino etiquetado W implica que esto es cierto. Entre QI y QJ implica que esto es cierto. Entonces, bueno, efectivamente, si bien el resultado intuitivamente era muy claro, pero pues no hay como tener la garantía de una demostración. Entonces, bueno, como dice ahí, pues parecería innecesaria la demostración, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Pues revisamos los detalles por dos razones. La primera es que es un ejemplo simple pero típico de una prueba inductiva en relación con los autómatas. Así van a ser la gran mayoría de las demostraciones.
vamos a hacer demostración por inducción sobre la longitud de la cadena. La segunda es que ese resultado se usará una y otra vez, por lo que afirmarlo y demostrarlo como un teorema nos permite argumentar con bastante confianza usando grafos. Si no tuviéramos este resultado, pues alguien nos podría preguntar, oye, pero ¿y cómo me garantizas que ese razonamiento que estás haciendo sobre el grafo es válido formalmente? Pues porque este teorema no lo garantiza. Es que es lo mismo razonar sobre el grafo o razonar con delta y delta asterisco. Bueno, eso significa pues eso. Lo que acabo de decir. Nuestros ejemplos y pruebas van a ser más transparentes y que si usáramos solo las propiedades de delta asterisco. Bueno, también es usual que encuentren otra forma de representar autómatas. A veces en lugar de escribir todos los deltas realmente solo se da esta tabla y se dice quiénes son los estados finales, es mediante tablas. Ajá. Esta tabla sí es equivalente a la de la figura 2. Dice que Q0 con A se queda en Q0, Q0 con B se va a Q1, Q1 con A se va a Q2, Q1 con B se va a Q2, Q2 con A se va a Q2, este era el estado trampa, acuérdense, y la desventaja de estas es que realmente no representan a todo el grafo. ¿Por qué? Porque no está marcado no se marca quién es el estado final. Por supuesto, aquí podríamos, pues de alguna manera, marcarlo, ¿verdad? Ya sea que poniéndolo en negritas, por ejemplo, subrayándolo, circundándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, así tal cual está presentado aquí, solo es una representación de la función de transición. Bueno, la etiqueta de la fila, ¿verdad? Representa el estado actual, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2. La etiqueta de la columna representa el símbolo de entrada actual, A o B. Y la entrada que hay en cada elemento de la tabla, pues define cuál es el siguiente estado. Q0 con A voy a Q0, etcétera, etcétera. Lo que ya habíamos dicho. Entonces, bueno, esa es otra forma. No la usaremos realmente. Pero bueno, pues hay que saber lo que también se puede hacer. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo. Cuando tenemos autómatas, pues hay de dos. O nos lo presentan y nos dicen cuál es el lenguaje que acepta. Tenemos que hacer un proceso de inferencia ahora. O nos dicen, cree un autómata que reconozca tal lenguaje. Entonces, es el caso de este ejemplo. Nos piden que encontremos un aceptador finito determinista que reconozca las cadenas en sigma dado por AB, que comiencen con el prefijo AB, justamente. Bueno, entonces, como dice aquí, el único problema aquí son los dos primeros símbolos de la cadena, ¿verdad? Es el único que me tengo que fijar, que empiecen con AB. Si aparecen esas dos al inicio de la cadena, pues ya lo demás no me importa. Tengo que aceptar porque empezaron con AB. Que venga después no me importa. Pero bueno, obviamente lo que venga después lo tengo que procesar. No, como dijimos, no me puedo quedar ahí, ¿verdad? Entonces, pues vamos a resolver el problema con 4 estados. Un estado inicial. Necesito 2 estados, uno para procesarla, que de ese estado inicial me lleve a algún lado con A, y que de ese estado me lleve a otro estado con B, que ese va a ser final, ¿verdad? Y un estado de trampa final, como no me importa, si ya leí a B, no me importa, no importa que voy a leer, después de haber leído a B, acá tienen los 3 estados, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, de Q sub 0 llegué con A a Q sub 1, con B a Q sub 2, y acá va a ser final, ¿verdad? Porque ya tengo el prefijo AB.
Todo lo que venga después, pues me debo de quedar aquí, 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 aquí. Ya no me importa. Hasta que termine. Entonces, tengo aquí un estado de trampa final. Por otro lado, si no empecé con A, debo de ir con B, ¿verdad? Si empecé con B, pues ya rompí lo que necesitaba. Lo que necesitaba era tener que empezara con A. Entonces, si no empecé con A, pues ya no lo puedo aceptar. Entonces ahí me voy a un estado de trampa. Eh, no final, un estado no final de trampa. Igual, si ya leí A, pero aquí no leo B para ir al final, entonces pues de nuevo no tiene el prefijo a B, entonces en este B me voy al estado de trampa, el estado final, no final de trampa. Bueno, eso ya es lo que dije. Y bueno, esto es lo que les decía, ¿verdad? Tenemos Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2. De Q sub 0 leyendo A voy a Q sub 1, de Q sub 1 con B, perdón, no se va a poder. Con B voy a Q sub 2. Como ya no me importa que venga después, pues ese estado final lo vuelvo estado trampa. Y como dije, si no empecé con A, si empecé con B, me voy en estado no final trampa. Y lo mismo, si en Q sub 1 después de haber leído una A no vino una B, pues entonces debió de haber sido A, me voy a ese Q sub 3, que defino como estado trampa también. Todo lo que venga ya no me importa, no lo voy a aceptar porque no empecé con AB. Ok. Acá me piden, ¿verdad? Un DFA que acepte todas las cadenas en 0,1, excepto las que contengan la subcadena 0,01. Ajá. Si tienen la subcadena 0,01, no la acepto. Bueno, para decidir si se ha producido la subcadena 001, necesitamos saber no solo el símbolo de entrada actual, sino también recordar si ha sido o no procesado uno o dos ceros. ¿Sale? Entonces, bueno, podemos realizar un seguimiento de esto poniendo el autómata en estados específicos y etiquetándolos en consecuencia. Al igual que los nombres de las variables en un lenguaje de programación, los nombres de estados son arbitrarios, ¿verdad? Y se pueden elegir por razones mnemotécnicas el que ustedes quieran, ¿verdad? No porque le pongan a ustedes a una variable el nombre factorial, por ejemplo, en un lenguaje de programación, pues realmente les va a calcular el factorial, ¿verdad? Le pueden poner como sea. Lo importante es el procedimiento que construye el factorial del número, no el nombre de la variable en la que están almacenando eso. Entonces, igual acá poner Q sub 0 o poner algo que nosotros nos recuerde, nos sirva para tener en mente que hemos procesado, como dice en este caso, pues sería importante. Dice, bueno, por ejemplo, el estado en el que dos ceros eran los símbolos inmediatamente anteriores, se puede etiquetar simplemente como 00. Como etiqueta, ¿eh? Claro, hay que tener cuidado aquí para no confundirnos a la hora de hacer cuentitas. Bueno, si la cadena entonces comienza con 001, debe rechazarse, ¿verdad? Porque pues ya es subcadena. Esto implica que debe haber una ruta etiquetada con 001 desde el estado inicial a un estado no final. Por conveniencia, este estado no final está etiquetado como 001. Este estado debe ser un estado de trampa, ¿verdad? Porque ya como ya tuvo la subcadena que no queremos, pues todos los símbolos que vengan después ya no van a importar, no debemos de aceptarlo. La cadena 001 sí estaba dentro, sí era subcadena de la cadena de entrada y por lo tanto tenemos que rechazarlo. Y bueno, como es todas las cadenas que no tengan la subcadena 001, pues todos los demás estados los vamos a poner como finales. Bueno, esto nos da la estructura básica de la solución, pero aún debemos agregar provisiones para la subcadena 001 que ocurre en el medio de la entrada. ¿Qué pasa si no ocurre al principio, sino en medio? Entonces debemos definir Q y sigma de modo que el autómata recuerde todo lo que necesitamos para tomar la decisión correcta. Cuando leamos un símbolo necesitamos saber alguna parte de la cadena a la izquierda, por ejemplo, si los dos símbolos anteriores eran 00 o no. Entonces, si etiquetamos los estados con los símbolos relevantes, es muy fácil para ver cuáles deben ser las transiciones.
Entonces, por ejemplo, delta de Q0,0 pues es igual a 0, 0. ¿Sí? Noten que 0, 0 es el nombre del estado, no es la cadena que consta de los símbolos 0 y 0. ¿Ok? No sé por qué no lo subraya. Bueno, este 0, 0 de acá, no es una cadena, es el nombre del estado. Este 0 pues es el símbolo. Recuerden, delta además no está definido para cadenas. Entonces solo nos interesan los dos últimos, de hecho que recordamos al meter al TFA en el estado 0, 0. Bueno, la solución, ¿cuál sería entonces? Antes de eso. Bueno, aquí ese estado le llamamos lambda porque dice no he leído nada. Entonces, noten, no quiero 0, 0, 1. Entonces, cuando leo un 0, va a va al que está marcado como al estado que dice hasta aquí, estoy aquí porque leí un 0, porque se leyó un 0. Luego, con 0 va 0, 0 que dice estoy aquí porque a partir del estado inicial se ha leído 0, 0. No es cierto, ¿verdad? Posiblemente haya intercalados unos antes. Noten que cuando empieza con unos me quedo en el inicial que es lambda, o que se etiquetó lambda aquí, ¿verdad? Pero digamos que esto es por si empieza a aparecer, ¿verdad? Si empieza a aparecer hay sospecha de que se va a dar 001 como subcadena, es lo que dice esto, ¿verdad? O sea, si nos olvidamos de esta transición de aquí, si nada más pensamos en cómo llego hasta 001, pues porque leí 0, porque leí 0 y porque leí 1 estando en Q sub 0. Suponiendo que 001 está al inicio de la cadena, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya llegué aquí, sí tiene la subcadena que quiero rechazar, entonces, pues simplemente lo marco como no final y se vuelve estado trampa, ¿verdad? Luego, pero como bien sabemos, la subcadena no necesariamente es un prefijo, puede estar en cualquier parte, en cualquier posición de la cadena original. Entonces, pues lo que dice es eso, ¿verdad? Y para eso tenemos que, pues, ¿qué pasa si acá leo un 1? Ah, pues si leo 1 puede ir bien. Si es una cadena de solo de 1, pues la aceptamos. Si empieza un 0, dice, aguas, no vaya a venir 0, 0, 1. Pero si acá, al haber leído un 0, después de la cadena vacía, o después de haber leído cualquier cantidad de unos, leo un 0, aguas, puede empezar, es posible que empiece la cadena que quiero, la subcadena que no deseo en lo que quiero aceptar. Entonces, cada vez que empiece un 0, si viene un 1, pues se regresa a Q sub 0, ¿verdad? O sea, pues ahí no hay problema. Cuando viene, si ya leyó un 0, leemos, llegamos acá es porque ya leímos dos ceros, ¿verdad? Dice, ¿qué hacemos? Pues si hay muchos ceros, está bien, no hay problema, ¿verdad? Lo que no queremos es 001. Entonces, mientras haya ceros, no hay bronca. Pero si después de muchos ceros veo un 1, pues finalmente tengo la forma 001. Entonces me debe de llevar a ese estado. Y ahí, como ya estuvo presente la subcadena 001 en la cadena de entrada, pues entonces, pues ya, ese es un estado trampa de no aceptación y ahí se queda. Bueno, en este ejemplo vemos que son útiles las etiquetas mnemotécnicas, ¿verdad? En los estados para realizar un seguimiento de las cosas. Acá ya después, ya que los etiqueta acá, si estoy aquí es porque solo llevo un 0. Si estoy aquí es porque llevo dos ceros. Si estoy aquí es porque ya leí 001.
Por supuesto, si le ponen, insisto, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, pues el funcionamiento es el mismo, ¿verdad? Hagan eso, ¿verdad? Rastreen cadenas como estas para ver que si funciona. Ok. Entonces, una de las cuestiones, bueno, un aceptador, como definimos, ¿verdad? ¿Cuál es el lenguaje asociado a un autómata finito? Pues son todas las cadenas, ¿verdad? Que empezando en Q sub 0 y al procesar con delta asterisco toda la cadena, me lleva a un estado final. Bueno, ¿y esos lenguajes quiénes son? Es decir, todo autómata finito acepta algún lenguaje por definición. Si consideramos todos los posibles autómatas finitos, obtenemos un conjunto de lenguajes asociados con ellos. Consideren todos los posibles autómatas. Y llamaremos a familia a este conjunto de lenguajes. Entonces, la familia de lenguajes que aceptan los aceptadores finitos deterministas es bastante limitada, por lo que ya vimos. El conjunto no puedo, solo puedo leer un símbolo a la vez de izquierda a la derecha, nunca me puedo regresar, no puedo reescribir la entrada. Solo sé en que la única información que sé es estoy en este estado porque pasó esto. Y puedo marcar incluso con algún mnemotécnico, ¿verdad? Lo que pasó, como en el ejemplo que vimos anterior. El estado 001, etiquetado con 001, significaba que habíamos llegado ahí porque había ocurrido un 001 en ese orden, seguir en ese orden, pero nada más. ¿Qué hubo antes, qué hubo después? No sabemos. Y podríamos recordar así ya dado que el autómata es finito, ¿verdad? Pues el número de estados es finito, entonces puede ser el tamaño puede tener el número de estados que quieran, pero la cantidad de memoria que podemos rastrear, ¿verdad? Estoy en este estado y puedo saber exactamente por qué, pero pero no más de eso, no sé, no puedo saber más de eso, no me acuerdo. No me acuerdo cuántos, por ejemplo, regresemos aquí. Cuando llego acá yo sé que, porque se ocurrió la cadena 001, pero antes de que ocurriera esa cadena y después, no sé qué va a pasar. Porque ese 001 pudo haber estado al principio, o en medio, o incluso al final, ¿verdad? Al principio es cuando me fui por ese camino. Y luego lo que quieran. Pero ya como la tuvo no la acepto. En medio, pues porque hubo algunos unos, ¿verdad? O algunos ceros. Ajá. Pero finalmente hubo dos unos y un uno ceros. Dos ceros y un uno juntitos. ¿Cuántos ceros? No lo sé. ¿Cuántos ceros tuvo? No sé. Yo lo único que sé es que ahí hubo un 001. Hasta donde voy leyendo, eso es lo que llevo. Entonces, si acá después no viene nada, pues sería la cadena 001 sería el final. Y si viene algo, o hay más símbolos después de ese 001, pues sería que está en una posición intermedia el 001. Pero yo no sé, lo único que sé es eso, que ocurrió un 001 antes, bueno, al inicio, en medio, perdón, al final o en medio, ¿sale? Entonces, bueno, acá de hecho también puede ser, puedo llegar acá en medio también. Entonces, bueno, no sé más. ¿Cuántas unos y ceros hubo antes? No lo sé. ¿Cuántos habrá después? Pues menos lo sé. Bueno, entonces por eso es limitada, ¿no? La estructura y propiedades de los lenguajes de esta familia se aclararán a medida que avance nuestro estudio. Por el momento simplemente le daremos un nombre a esa familia. Y el nombre que le vamos a dar es el de regular. Un lenguaje se llama regular. Déjenme anotar acá, me faltó enfatizar la palabra regular. Entonces, un lenguaje se llama regular si solo si existe algún aceptador finito determinista M tal que L sea el lenguaje
aceptado por ese aceptador. Entonces, si cada vez que nos pidan que demostremos que un lenguaje es regular, pues simplemente pues, lo que podemos hacer es crearle un autómata a ese lenguaje y demostrar que ese autómata genera el lenguaje que nos piden. Bueno, eso es lo que acabo de decir y es el ejemplo. Muestra que el lenguaje, es regular, nos piden. ¿Cuál es el lenguaje? Dice, pues son todas las palabras que empiezan y terminan con A, ¿verdad? W una vez asterisco, entonces podría ser AA. La cadena más pequeña es AA, ¿verdad? Porque W podría ser lambda, como sean A, B asterisco, pues podría ser lambda. Entonces, empieza y termina con A. ¿Y qué hay en medio? No lo sé, no me interesa. Lo único que quiero es que empiece y termine con A. Entonces, pues como ya dije, lo único que tenemos que hacer es encontrar, crear, construir un autómata finito determinista para ese lenguaje. Bueno, es similar al que vimos, ¿verdad? Pero es un poquito más complicada porque SDFA debe de verificar si una cadena comienza y termina con una A. Lo que está en medio no nos interesa. Pero, el problema, ¿cuál es? ¿O por qué se complica un poquito? Pues porque aún no hay una forma explícita de probar el final de la cadena. Ajá. Pero tampoco es que sea tan difícil. Entonces lo que vamos a hacer es, pues eso que dice ahí, cada vez que el DFA haya leído la segunda A, lo ponemos en un estado final. Si no es el final de la cadena y se encuentra otra B, lo sacamos de ese estado final. Ajá. Y bueno, seguimos leyendo la cadena, ¿verdad? Cada uno llevando al autómata a su estado final, ¿verdad? Y bueno, eso que dijimos, pues está adelantito, ahorita lo vamos a ver. Intenta con unos ejemplos a ver si de veras cadenas que sí deberían ser aceptadas, cadenas que no. Y bueno, y dado que construimos un autómata finito determinista para el lenguaje, podemos afirmar por definición que pues es regular. Y es el lenguaje. Entonces, estamos en Q0. Si empieza con A, vamos bien. Si empieza con B, ya lo mandamos a un estado trampa no final, ¿verdad? Porque tenía que empezar con A. Empieza con B, la cadena, pues nunca vas a poder ser reconocida. Vete a un estado trampa no final porque no me interesa ya lo que venga. No puede ser aceptada esta cadena que estoy procesando. Si viene una A, entonces sí hay posibilidades, ¿verdad? Me lleva a un estado Q2. Si viene en Bs, pues está bien. Si viene una A, inmediatamente lo mando al final. Por si las dudas que sea la última, lo mando al estado final. Si siguen leyéndose As, pues vamos bien, ¿verdad? Una vez que se lea una B, pues entonces ya estuvo mal. No va a terminar con A. Lo saco de ahí. Pero noten que sí empezó con A, entonces, de nuevo, si hay Bs, si no va a terminar con A, pues ya, ahí se quedó en Q2, que no es final. Si sí termina, si hay una A, lo vuelvo a regresar a Q3, ¿verdad? Si ya es la final, pues ya ahí me quedé. Y si no, si hay más, si son As, bien, ahí me quedo. Si no, lo vuelvo a sacar. El hecho es de que sí empezó con A. Entonces nada más hay que garantizar que termine con A. Entonces, bueno, esa es la solución. Bueno, ok, recuerden ese autómata. Ahora nos piden demostrar que L al cuadrado es regular. Pues de nuevo tenemos que construir un AFD para él. Y bueno, ¿quién es L2? Pues, ¿verdad? Era concatenar dos cadenas de L. ¿Cómo son las cadenas de L? Pues son cadenas que empiezan y terminan con A y no importa que haya en medio. Entonces, bueno, pues aquí hay, ¿verdad? Una cadena que termina y empieza y termina con A, no importando que hay en medio.
otra cadena que empiece y termina con A, no importando qué hay en medio. ¿Sale? Entonces necesitamos un DFA que reconozca dos cadenas consecutivas de esencialmente la misma forma. Noten que no necesariamente del valor idéntico, es decir, por eso está marcado W1 y W2. No necesitan ser iguales las cadenas ni del mismo tamaño, no importa. Ajá, obviamente si ya sabemos reconocer L, pues nos debe de servir ese autómata. Solo es autómata. Solo que Q3 no puede ser final, ¿verdad? Porque ya reconocí, hasta Q3 reconozco la primera subcadena de la forma A, W sub 1, A. Y entonces ahora Q3 ya no puede ser final. Ahora debería de ser como el estado inicial de la segunda subcadena. Entonces este debe de dejar de ser necesariamente final. Y lo que vamos a poner después, pues imaginemos, cómo reconocíamos AW sub 1A, pues de esta manera. Ahora, ¿cómo quiero reconocer AW sub 1A, AW sub 2A? Bueno, pues esto deja de ser final y debo de alguna manera repetir esto. De alguna manera, no exactamente. Bueno, ya dije, no puede ser final y haré que la otra subcadena AWA. Entonces, pues repetimos, ¿verdad? Los estados de la primera parte con nuevos nombres, con Q3 como comienzo de la segunda parte, como ya también lo dije. Bueno, dado que la cadena completa se puede dividir en sus partes constituyentes, donde quiera que ocurra AA, entonces permitimos que la primera aparición de dos A's consecutivas sea el disparador que lleva el autómata a su segunda parte. Podemos hacer eso diciendo que Q3 con A me lleve a Q4. La figura completa, pues ahorita la vemos. Entonces acepta L cuadrada, por lo tanto es regular. Noten que no hemos demostrado que lo que estamos diciendo es cierto. Pero bueno, por ahora veamos. Entonces, hasta aquí estábamos, ¿verdad? De esta parte reconoce a W1A. Entonces, lo mismo, ¿verdad? De Q3 con A. Recuerden, antes de Q3 con A se quedaba acá mismo, ¿verdad? No importaba. Pero ahora con A, pues es que puede empezar, acá sí importa. Puede empezar la segunda parte, ¿verdad? De la subcadena A, W sub 2A. Entonces dice, bueno, de Q3 con A, me voy a Q4. Este Q4 es como, este sí es como Q sub 2, ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo con B. De Q4 va con B, con A, perdón, va a Q sub 5, que con A, pues ahí se queda, ¿verdad? Está bien. Si hay una B, me regreso, y etcétera. La discusión que tuvimos. De hecho, si se fijan, este dibujito es el mismo que este. Noten que aquí, pues, no, con B en lugar de, dijimos que Q sub 3 sería como el inicio, ¿no? Como esa parte que es el inicio. Aquí, o sea, ven, no sé si se vaya a poder, no. Veanlo como que es esta sección, ¿verdad? Q sub 3, Q sub 2, Q sub 3, se encima con Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5. Claro, aquí no me voy con B a un estado, con B a un estado trampa como aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya leí una A. Entonces, ya empezó con A, entonces voy para acá. Le ves, se va para acá. Esa sería la final de la primera cadena y ese sería el reconocimiento de la segunda cadena de la forma AWA. Ok, bueno, pues esto. Esos son los ejercicios que tienen que hacer para la siguiente vez. Inténtenlos, ya saben, trabajen con ellos y de tal manera que en la asesoría ya o ya terminaron
los ejercicios o tienen dudas muy concretas de algo que no les salga, no entendieron si lo están haciendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, está siendo un errorcito también que tengo que corregir en esta. Bueno, entonces, por mi parte, eh, esta ocasión es todo. Pásenla muy bien y nos vemos en nuestra sesión de asesoría. Cuídense mucho, por favor, que los contagios están fuertes. Pásenla muy bien. Gracias por su atención.